Pues con motivo de la celebración del el alumbramiento de la Segunda República el 14 de abril, Público daba comienzo a la publicación de la serie reportajes periodísticos que giran en torno a la Segunda República Española. Su pasado, historia, el testimonio de personas que vivieron la República y la Guerra Civil, análisis con personas expertas en memoria histórica, la memoria sonora de canciones de la época y mucho más. Algo, creo, esencial, sobre todo, os lo digo de buena fuente, yo que voy a las televisiones y tengo que hablar con fascistas que no hacen sino tergiversar constantemente lo que fue aquel periodo de nuestra historia. Una revisión a este momento histórico en Público de la mano de quienes lo vivieron y bajo la batuta de Manu Tomillo, periodista radiofónico con más de 10 años de experiencia en la cadena SER, Radio Nacional de España, Radio France Internationale y Carne Cruda. Manu, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Gracias por venir a esta humilde frontera. Oye, ¿por qué esto de contar la historia de la República en podcast? Bueno, era la idea de hacer la primera serie de podcast en Público, haciéndola coincidir con el aniversario, el 14 de abril. El primer capítulo fue el día 12. Y como decías, hay que hacer mucha pedagogía en el caso de la Segunda República Española para contar sus luces y sus sombras, que claro que las hubo, pero sobre todo para evitar la propaganda contraria que hubo ese periodo democrático que duró tan poco en este país, ¿no? ¿Qué aporta el formato podcast? Bueno, yo creo que lo mejor que tiene es que le da al usuario, al oyente en este caso, la posibilidad de escuchar lo que quiera, cuando quiera y como quiera. A diferencia de la radio convencional, que la parrilla está decidida por los directivos y trabajadores de la emisora en cuestión, que eligen el horario y a la duración del programa o el debate o el informativo que sea, en un podcast el oyente puede escucharlo, pararlo, seguir haciendo otra cosa o escucharlo al día siguiente de que se haya publicado. Vamos a escuchar un poquito de un podcast. Mira, yo me acuerdo que nos daban en la calle La Madera, en la calle La Luna había una fábrica de chocolates, el Indio se llamaba, y daban azúcar ahí. Entonces mi madre nos levantaba, a mi hermano y a mí nos daban cuarto kilo, me parece, y bombardearon. Entonces había una cola grande y había un soldado que era al principio para ordenarlo. Y cayó una bomba y cayó una metralla y le cortó la oreja al pobre chico. Sangraba como bueno. Eso sí que te impresiona, la sangre, ¿eh? Cuando eres pequeño. Esta gente, Manu, testigos, son ya muy mayores, ¿no? Sí, estábamos escuchando a Teresa, una mujer de 93 años, que tiene una historia muy particular. Ella vivía detrás de Chicote, en la Gran Vía de Madrid. Y de pequeña, pues su madre era modista, iba con ella a hacer los repartos, ella vivió la Segunda República y se acuerda de los ajetreos y la alegría de la Segunda República y sobre todo de la Guerra Civil. Ahí nos cuenta uno de los anécdotas de cómo bombardeaban en la Plaza de la Luna, un poco más arriba, en el barrio de Malasaña, cuando ella estaba esperando en una chocolatería que le diesen una ración de chocolate y cómo... Y claro, escuchar los testimonios de gente que ha vivido la Segunda República y también esa guerra civil y te cuentan las barbaries de cómo eran unas niñas de 6 años y tenían que ir esquivando las bombas por la calle para ir al colegio. Esta gente, Manu, en el contexto actual, ¿no?, de recuperación de una derecha extrema que niega, ¿no?, los principales valores democráticos y la derecha que parece que se había democratizado haciéndose la foto en Colón, ¿no? ¿Qué reflexiona esta gente? Bueno, a mí la sensación que me da siempre cuando hablo con las personas mayores que han vivido esos momentos tan históricos y tan importantes, en el podcast, por ejemplo, en el primer capítulo, hablo con 4 personas que han vivido la Segunda República, porque me acuerdo de Rafael, por ejemplo, que tenía 17 años cuando llega la Segunda República. Ya era mayor. Ya tenía 17 y ya se acuerda bastante, ¿no?, de todo aquello. Y todos pueden tener dolor, sobre todo tienen mucho dolor, pero en ningún momento tienen ira ni tienen venganza. Viven aquello con la alegría de haberlo sobrevivido y sobre todo con la esperanza de que no se vuelva a repetir, porque ellos saben lo que es vivir esa guerra y lo que pasó posterior, ¿no?, que fue muchísimo más duro. Claro, que seguramente tú vas a ellos pensando en una realidad histórica, en un contexto histórico y en un acontecimiento histórico, mientras que ellos lo vivieron como su propia biografía, supongo. Claro, hay historias emocionantes y terribles. La de Teresa que escuchábamos es la historia de cuando una bomba cae en su casa y la destroza en la Gran Vía de Madrid, sus padres la mandan a Cataluña
para que huya de la guerra, para que sus hijos no vivan esa barbarie, y cómo pasan fuera de España la mayor parte de la guerra civil y vuelven a Madrid cuando Madrid ya ha caído y Madrid ya está en poder fascista. Y son testimonios de niños pequeños que evidentemente no tenían ninguna responsabilidad y tampoco sabían qué es lo que estaba pasando, más allá de lo que les contaban sus padres o de la militancia que tuviesen en sus casas, ¿no? Vamos a escuchar a Paquita. Nosotros vivíamos en la calle Limón, en el 7. Y bueno, pues eso era casi zona de guerra. Y desde mi casa, desde la ventana de la alcoba de mi madre, se veían los tejados, no, claro, no la calle, pero los tejados de la Gran Vía se veían de la Telefónica para abajo. Y bueno, pues cuando mi madre, como no estaba, pues se venían los bombardeos, en vez de bajarnos, nosotros nos asomábamos a la ventana y contábamos los abusos donde caían. ¿Estás encontrando tú que has estudiado todo ese momento histórico, ¿no? Y te has documentado? ¿Estás sabiendo cosas que no se sabían, escuchando a esta gente? Bueno, sobre todo, lo más interesante creo también de esos testimonios que se escuchan en el primer capítulo es cómo también durante el periodo republicano, cuando gobierna la derecha, también se empiezan a producir muchas detenciones, hay muchos abusos policiales que también incluso desde la parte de la izquierda, rememorando la historia, a veces se nos olvida que la República era tan democrática que ganaron las derechas en varias elecciones y que en ese momento se producían ya, por ejemplo, Rafael me contaba cuando él era un militante ya de las Juventudes Comunistas, con 17 años, cómo la policía en el 34 ya les detenía, cómo les daba palizas por las calles de Sevilla. Y eso es una cosa que no se cuenta tanto, que parece siempre, que la derecha solamente fue una vez ganada la guerra, pero ya durante Se habla mucho del 34, del levantamiento de Asturias, y no se habla que vinieron jerarcas nazis aquí a entrevistarse con el gobierno de la CEDA, de las derechas aquellas reunidas, ¿no? A invitarles a que siguieran el camino de Hitler en Alemania o de Dollfuss en Austria, ¿no? Y que la gente que estaba contenta con la República, bueno, pues notaba que podían perder todo lo logrado. Claro, eso es cuando escuchas a estas personas mayores y también los historiadores que participan también en los diferentes capítulos del podcast, se cuenta esa parte de colaboración internacional o falta de colaboración internacional a favor de la izquierda en la República, ¿no? Y también una cosa muy interesante que me parecía de cómo los medios de comunicación durante el periodo republicano, los medios de derechas también querían influenciar en la vida política del país, soltando muchísima propaganda contraria a las medidas reformistas que estaba ejerciendo el gobierno republicano en su momento, ¿no? O sea que ya en el año 32, 33 era como leer hoy El Mundo, que diario, podría ser el La ABC Razón, de su momento, ABC. Que sigue conservando la cabecera, podría ser. Habría cabeceras de derechas y ligadas a la Iglesia Católica que me contaban profesores universitarios y demás investigadores que hacían clara propaganda, ¿no? Sí, vamos, yo pude estudiar, por ejemplo, la demonización de gente como Azaña, que recuerda mucho las demonizaciones que hoy han sufrido gentes, ¿no? De otras formaciones políticas. Oye, déjame preguntarte una cosa. Yo recuerdo haber ido en el año 2000 con Emilio Silva a preguntar por su abuelo, ¿no? Que lo habían fusilado por ser militante, ¿no? de la izquierda republicana. Y cómo la gente tenía miedo de contestarnos. ¿Tú has encontrado ese miedo hoy o ese miedo ya por fin se ha disipado? A esas personas mayores ya no sienten miedo porque ellas, como decía antes... Es verdad que aquello era en un pueblo, ¿eh? Tú has entrevistado sobre todo... Pero también gente de Asturias, milicianas del Frente de Asturias, de pueblos de la cuenca minera, también gente de los pueblos de Andalucía, hay gente urbana y rural. Ya no es miedo, ha pasado muchas páginas en su vida estas personas y lo que sienten es sobre todo la necesidad de contarlo y de contárselo a la gente joven. Les alegra mucho cuando alguien mucho más joven que ellos se acerca para preguntarles sobre su historia, porque tienen esa alegría de poder contarlo y para intentar que no vuelva a suceder. ¿Hay interés por la memoria histórica en España? Yo creo que hay un interés en según qué sectores. Hay mucha gente en sectores progresistas que tienen mucho interés en escuchar, por suerte, y creo que hay otra gente desde el otro lado, digamos, desde las derechas, que no tienen ningún interés en escuchar, ni siquiera en empatizar con las miserias de escuchar a una persona que le destrozaron la familia o la detuvieron durante la Guerra Civil. Habéis publicado 4 podcasts, ¿no? 4 podcasts y ahora en 24 de mayo empezará una serie nueva
sobre otro contenido. Todavía no puedo avanzarlo, pero habrá diferentes series tematizadas, con 4 capítulos cada serie, más o menos, en la que intentaremos desde un punto de vista periodístico darle un enfoque a temas de actualidad. ¿Dónde se pueden ver los que habéis publicado ya? En público.es, si se entra ahí, se accede fácilmente, se llama Historias para no leer, la serie de podcast en Público, y ahí se pueden encontrar. Historias para no leer, ahí lo tenéis, entrad en comunidad.publico.es para uniros a Público y, bueno, pues contribuir, que no lo hacen todos los medios, con la memoria en nuestro país. Manu, muchísimas gracias por refrescar la memoria que tanta falta hace, para que no se repitan las cosas y también para recordar que hubo mucha gente que anticipó nuestra rabia y que nos da muchas razones para hoy no quedarnos con los brazos cruzados. Muchas gracias. Gracias a ti. Desobedientes, hasta mañana y ojalá que os hayamos tocado un par de fibras para que sepáis que el esfuerzo merece la pena. Hasta mañana, desobedientes. Gracias.